La pesada puerta de roble del comedor estaba ligeramente entreabierta. Yo sostenía una bandeja de plata con 2 tazas de café humeante y un plato de galletas de almendra recién horneadas, listas para llevarlas a la sala. Mi corazón de madre latía con esa alegría ingenua que solo sientes cuando tu hijo único viene de visita después de semanas de no verlo. Pero antes de que pudiera empujar la puerta con el hombro, escuché la voz de mi nuera, Paula, cargada de ese tono agudo y quejumbroso que usaba cuando creía que nadie importante la estaba escuchando. «Diego, te lo juro que no soporto venir a esta casa», decía Paula, arrastrando las palabras con fastidio. «Tu madre siempre huele a vainilla barata y a muebles viejos. Y mírala, sigue usando esa misma ropa pasada de moda. Me da vergüenza pensar que mis amigas del club puedan enterarse de que vengo a tomar el té a los suburbios con ella. ¿Por qué no simplemente le pides el aumento en la tarjeta de crédito por teléfono y nos vamos?» Mi respiración se detuvo. Mis manos, que sostenían la bandeja de plata con tanta ilusión, empezaron a temblar. Esperé, casi conteniendo el aliento, rogándole a Dios que mi hijo, mi sangre, el hombre al que había criado sola con tanto sacrificio, la callara. Rogaba que Diego la pusiera en su lugar y defendiera a la mujer que le había dado la vida. Pero la respuesta de Diego me atravesó el pecho como una daga de hielo. «Tranquila, mi amor», respondió mi hijo, soltando una pequeña risa cómplice. «Ya sabes cómo son los viejos. Necesitan atención. La abuela se siente sola. Solo le sigo el juego un par de horas. Le digo lo rica que está su comida. Le pido que autorice el incremento del límite en la tarjeta de platino para tu viaje a París con tus amigas. Y nos largamos de aquí. Aguanta un poco, Paula. Al final del día, toda esta casa, sus cuentas y su empresa serán nuestras de todos modos». Ya no le queda mucho tiempo de lucidez. Mi nombre es Teresa, y en ese instante, parada en el pasillo de mi propia casa, sentí que la mujer amorosa y sacrificada, que había sido durante los últimos 35 años, moría de golpe. En su lugar, nació algo mucho más frío, calculador y absolutamente implacable. Empujé la puerta del comedor con el pie. Entré a la sala de estar con la espalda recta, la mirada fija y la bandeja de plata firme en mis manos. Diego y Paula, que estaban sentados en mi sofá de cuero importado, se separaron rápidamente, fingiendo sonrisas plásticas. «Mamá», exclamó Diego, poniéndose de pie con esa falsa efusividad que ahora me daba náuseas. «Qué rico huele. Estábamos justo hablando de lo mucho que Paula admira tus recetas de galletas. ¿Verdad, mi amor?» Paula me dedicó una sonrisa forzada, mostrando sus carillas dentales perfectas, pagadas, por supuesto, con la tarjeta de crédito que estaba a mi nombre. Puse la bandeja sobre la mesa de centro con un golpe metálico que resonó en toda la habitación. No les ofrecí café. No me senté. Me quedé de pie, cruzada de brazos, mirándolos con una intensidad que hizo que ambos se removieran incómodos en sus asientos. «Huelen a vainilla barata y a muebles viejos. Diego», dije en voz baja, con una calma espeluznante, «y me parece una falta de respeto obligar a tu sofisticada esposa a soportar los suburbios solo para pedirme un aumento en su tarjeta de crédito». El rostro de Diego perdió todo el color. La sonrisa plástica de Paula se congeló, y sus ojos se abrieron desmesuradamente, dándose cuenta de que había escuchado cada sílaba de su conversación. «Mamá, yo, nosotros no», tartamudeó Diego, retrocediendo un paso. «Estábamos bromeando. Paula estaba bromeando, ¿verdad? No intentes insultar mi inteligencia en mi propia casa», lo interrumpí, alzando ligeramente la voz. «Yo enviudé cuando tú tenías 5 años, Diego. Tu padre nos dejó un mar de deudas. Trabajé turnos dobles limpiando oficinas de madrugada y cosiendo ropa por las tardes para que nunca te faltara un plato de comida. Construí una cadena de pastelerías desde cero, destrozándome las manos y la espalda, para pagarte las mejores universidades privadas, para comprarte tu primer auto, para darte la vida de un príncipe. Y ahora te sientas en mi sofá a calcular cuánto tiempo me queda de lucidez
para heredar mi dinero con una mujer que me desprecia. Paula, sintiéndose acorralada, decidió que la mejor defensa era el ataque. Se puso de pie, alisándose su costosa falda de diseñador. «Mira, Teresa», dijo Paula con tono altanero, «no tienes por qué hacerte la víctima. Tú tienes dinero de sobra. Diego es tu único hijo. Es lógico que él maneje las finanzas ahora. Él es el hombre de la familia, el que tiene la visión de negocios. Tú deberías estar agradecida de que vengamos a visitarte en lugar de estar echándonos en cara el pasado». Exigí que Diego la detuviera. Miré a mi hijo, esperando que quedara un gramo de decencia en él, un destello del niño al que yo había criado. «Diego», le dije, señalando la puerta, «dile a tu esposa que se disculpe ahora mismo, o los dos pueden salir por esa puerta y no volver jamás». Diego miró a Paula, quien lo fulminaba con la mirada, exigiéndole que tomara su lado. Y entonces mi hijo tomó su decisión. Enderezó los hombros, me miró con una frialdad y un desprecio que me heló la sangre, y pronunció la frase que sellaría su destino. «No te atrevas a hablarle así a Paula enfrente de mí, mamá», dijo Diego alzando la barbilla. «Ella tiene razón. Tú ya eres parte del pasado. Ella es mi futuro. Ella es la mujer con la que voy a construir mi vida, la mujer de mi nivel. Acéptalo de una vez, mamá. Mi esposa vale más que tú. Y si no puedes respetarla, entonces no cuentes conmigo. Si crees que un hijo que menosprecia a la madre que le dio la vida y sacrificó todo por él, solo para complacer a una mujer interesada, no merece ni una sola gota de piedad, dale like a este video ahora mismo». Continuemos con la historia. Me quedé en silencio. Dejé que esas palabras, «mi esposa vale más que tú», flotaran en el aire de la sala. Diego esperaba que yo rompiera a llorar. Paula esperaba que yo cayera de rodillas, suplicando que no me abandonaran. Pero las lágrimas no llegaron. En su lugar, una extraña y poderosa sensación de liberación se apoderó de mí. El hijo que yo había amado ya no existía. El hombre que estaba parado frente a mí era un parásito arrogante que necesitaba aprender una lección brutal sobre cómo funciona el mundo real. «Tienen toda la razón», respondí, asintiendo lentamente, con una voz tan suave que los desconcertó a ambos. «Yo soy el pasado. Ustedes son el futuro. Por favor, retírense. No quiero quitarles más de su valioso tiempo». Diego frunció el ceño, confundido por mi falta de drama. Se ajustó el saco del traje, intentando recuperar el control de la situación. «Bien», dijo él, tomando a Paula del brazo. «Nos vamos. Y no pienso volver a poner un pie en esta casa hasta que le pidas una disculpa formal a Paula por tu comportamiento. Ah, y asumo que la transferencia a la tarjeta platino para el viaje de Paula a París se hará mañana a primera hora. Es lo mínimo que puedes hacer después de este espectáculo». No les respondí. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Escuché cómo Diego bufaba con frustración, seguido del sonido de la puerta principal, cerrándose con un portazo que hizo temblar los cristales. Déjame en los comentarios si alguna vez has tenido que tragarte las lágrimas frente a la ingratitud de tu propia sangre para poder actuar con cabeza fría. Y prepárate, porque el castigo que estaba a punto de desatar no iba a dejar piedra sobre piedra en su vida. Fui directo a mi despacho. Encendí mi computadora portátil y saqué una pesada carpeta de cuero negro de mi caja fuerte. Diego estaba muy confundido sobre la realidad de su situación financiera. Él creía, en su arrogancia alimentada por Paula, que era el codueño de mi imperio. Creía que el lujoso apartamento tipo loft de 3 habitaciones en el distrito financiero donde vivían era suyo. Creía que las tarjetas de crédito sin límite, de las que sacaba cientos de miles de dólares al año para ropa de diseñador, viajes y restaurantes, estaban a su nombre por mérito propio. Pero la verdad era que Diego no poseía absolutamente nada. El apartamento estaba a nombre de un fideicomiso corporativo del cual yo era la única administradora.
Las tarjetas de crédito eran simplemente extensiones corporativas vinculadas a mis cuentas personales de garantía. Yo le había dado acceso por amor, por la ilusión de que algún día maduraría y se convertiría en un buen hombre. Tomé mi teléfono y llamé al licenciado Ortiz, mi abogado corporativo y gerente de patrimonio, un hombre implacable que llevaba manejando mis cuentas desde hacía 20 años. «Buenas tardes, Teresa», contestó el abogado. «¿En qué puedo servirte?» «Licenciado Ortiz», le dije, con una firmeza que lo sorprendió, «quiero que ejecutes el protocolo de exclusión total en las cuentas de Diego, en este preciso instante». «¿Exclusión total?», preguntó el abogado, haciendo una pausa. «Teresa, sabes que eso significa cancelar todas sus líneas de crédito sin previo aviso. Sus tarjetas de débito conjuntas se congelarán. El seguro médico se suspenderá. Es un corte absoluto». «Lo sé. Hazlo», ordené. «De acuerdo. Procederé con el sistema bancario. Tardará unos 15 minutos en reflejarse. ¿Algo más?». «Sí», añadí, sintiendo cómo la adrenalina limpiaba cualquier rastro de dolor. «Quiero que redactes una orden de desalojo legal para el apartamento del distrito financiero. Dale 72 horas para sacar sus pertenencias antes de enviar a los cerrajeros y a la seguridad privada, y prepara los documentos para eliminarlo como beneficiario primario de mi testamento en vida. Voy a transferir todos mis bienes líquidos a una fundación caritativa». Escuché al abogado soltar un largo suspiro de alivio. «Llevo 5 años esperando esta llamada, Teresa. Procedo de inmediato». Colgué el teléfono. Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. Esa misma noche, a las 8 en punto, Diego y Paula tenían una reservación en el restaurante más exclusivo y caro de la ciudad para celebrar el aniversario de los padres de Paula. Una cena con ostras, langosta, caviar y botellas de champán importado que fácilmente superaba los $3,000. Diego, como siempre, se había ofrecido a pagar la cuenta de toda la mesa para impresionar a sus suegros, presumiendo ser el exitoso heredero de un imperio empresarial. A las 10:30 de la noche, mi teléfono celular empezó a sonar. Era Diego. Lo silencié y lo dejé sobre la mesa de noche, mientras me aplicaba crema en las manos con total tranquilidad. A las 10:35 sonó de nuevo. A las 10:40 entró una llamada de Paula. A las 10:45 recibí 7 mensajes de texto consecutivos. «Mamá, ¿qué pasa con la tarjeta? Dice rechazada». «Mamá», contesta el teléfono, «es una emergencia. El gerente del restaurante no nos deja salir. La tarjeta platino fue declinada por fraude». «Mamá, mis suegros están furiosos. Paula está llorando. Desbloquea la cuenta». «¿Me cortaste las tarjetas?», contesta maldita sea. Apagué el teléfono y me fui a dormir. Pero la noche apenas comenzaba para mi hijo. A la 1:30 de la madrugada, un estruendo brutal en la puerta principal de mi casa me despertó. Alguien estaba golpeando la madera con los puños cerrados, gritando mi nombre a todo pulmón en medio de la silenciosa calle de los suburbios. Me puse mi bata de seda, encendí las luces del pasillo y caminé hacia la entrada. Miré por la ventana lateral. Era Diego. Estaba despeinado, con el saco del traje arrugado, sudando profusamente, y sus ojos reflejaban el pánico absoluto de un animal acorralado. Detrás de él, dentro de su auto deportivo, Paula estaba sentada con los brazos cruzados, llorando y discutiendo por teléfono, probablemente con sus padres. Abrí la puerta principal, dejándome la cadena de seguridad puesta. «¿Qué es este escándalo, Diego?», pregunté fríamente, mirándolo a través de la rendija. «Estás despertando a mis vecinos». «Me cortaste las tarjetas», rugió él, golpeando el marco de la puerta. «Me dejaste en la calle. Tuve que dejar mi reloj Rolex como garantía en el restaurante porque no pude pagar la cuenta de $3,000 frente a mis suegros. Me humillaste, mamá. Paula no me quiere ni hablar. Abre la puerta y arregla esto ahora mismo». Lo miré de arriba abajo.
El hombre que unas horas antes me había dicho que yo no valía nada, ahora estaba suplicando por mi dinero. Yo no te humillé, Diego, respondí con una calma glacial. Tú te humillaste solo al invitar a cenar con un dinero que no era tuyo. Me dijiste que eras el futuro, que yo era el pasado. Me dijiste que tu esposa interesada valía más que yo. Bueno, si ella vale tanto, que pague la cuenta del restaurante. ¡Es mi dinero también!, gritó él, escupiendo las palabras con rabia. ¡Soy tu único hijo! ¡Soy tu heredero! No, Diego, ya no lo eres, le informé. Deslicé la cadena de seguridad y abrí la puerta por completo. Diego intentó dar un paso hacia adentro, pero levanté la mano con tanta autoridad que se congeló en su lugar. Saqué de mi bata un sobre blanco manila y se lo tiré directamente al pecho. Diego lo atrapó torpemente antes de que cayera al suelo. ¿Qué es esto?, preguntó, respirando con dificultad. Es una orden de desalojo, le expliqué. Tienen 72 horas para empacar su ropa y abandonar el apartamento del distrito financiero. Mis abogados ya tienen la orden judicial. Si no salen por las buenas, la policía lo sacará por la fuerza. También incluye la notificación notariada de que ha sido removido de mi testamento. Mi empresa, mis cuentas y mis propiedades serán donadas. Diego se quedó pálido. Sus rodillas parecieron ceder por un instante. Mamá, mamá, por favor, tartamudeó, y la furia en su voz se rompió, transformándose en un lloriqueo desesperado. No puedes hacerme esto. No tengo trabajo. Tú sabes que mis supuestos negocios no están generando nada. Si me quitas el apartamento, si me quitas las tarjetas, Paula me va a dejar. Ella no está acostumbrada a vivir sin dinero. Me va a abandonar. Mamá, por favor, te lo suplico, perdóname. Estaba enojado, no sabía lo que decía. Lo miré a los ojos, y por primera vez en 35 años, no sentí ni un miligramo de lástima por él. Entonces, espero que ese amor, por el que me sacrificaste, sea verdadero, Diego, porque es lo único que te queda, le dije. Le cerré la puerta en la cara, pasé los 3 seguros y apagué la luz del pórtico. Los gritos de Diego, sus súplicas y sus golpes en la puerta continuaron durante 15 minutos más, hasta que Paula, harta de la humillación, encendió el auto y lo obligó a irse. El desenlace fue exactamente como dictan las leyes de la avaricia. Paula no esperó ni siquiera a que se cumplieran las 72 horas del desalojo. A la mañana siguiente, cuando se dio cuenta de que el dinero de mi cuenta no iba a volver jamás y que el estilo de vida millonario de Diego era un espejismo, empacó sus maletas de diseñador, llamó a un taxi y regresó a la casa de sus padres. Le pidió el divorcio a Diego 2 semanas después, argumentando diferencias irreconciliables, que en el idioma de Paula significaba falta de fondos. Diego tuvo que abandonar el apartamento, sin tarjetas de crédito, sin una esposa trofeo y sin el respaldo de la madre a la que tanto despreció. Tuvo que rentar una pequeña habitación en un barrio de las afueras. Meses después, me enteré por antiguos conocidos que mi hijo había tenido que conseguir un trabajo como vendedor de seguros, lidiando con el rechazo, ganando un sueldo mínimo y enfrentándose a la vida real por primera vez a sus 35 años. Yo, por mi parte, vendí la enorme casa de los suburbios. Compré una pequeña y hermosa cabaña frente a la playa. Viajo 2 veces al año, doné una gran parte de mi fortuna para becar a estudiantes de enfermería y disfruto cada amanecer sabiendo que el fruto de mi trabajo me pertenece solo a mí. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Le habrías perdonado la humillación por el simple hecho de ser tu hijo o habrías cortado de raíz el parasitismo para enseñarle el verdadero valor de las cosas? Los leo en los comentarios. Y si esta historia te recordó que el amor de madre es infinito, pero la chequera no lo es, suscríbete al canal, porque criar a un hijo es un deber, pero mantener a un malagradecido es un error que se paga muy caro. Nos vemos en la próxima historia.